hermanos, que este capítulo es importantísimo. Es un cambio rotundo para la iglesia en la forma en la que los apóstoles veían lo que es sobre todo lo que es el reino de Dios que ellos estaban predicando. Y es tan importante el capítulo 10 que después vamos a ver la semana que viene que el capítulo 11 parece una repetición, porque Pedro va a experimentar una situación que hoy vamos a estudiar, y en el capítulo 11 va a volver a repetir y va a contar todo lo que pasó en el 10, pero ¿saben? No vamos a abordar los dos juntos, los vamos a estudiar por separado. O sea, hoy vamos a estudiar, aunque el 11 parece repetición del 10, vamos a darle una perspectiva, un enfoque diferente la semana que viene. Hoy vamos a hacer solo el 10 y la semana que viene el 11 con una perspectiva diferente. Pero si recuerdan, la semana pasada tuvimos un paréntesis ahí por el Día de la Madre, una enseñanza especial, pero remontándonos a 2 semanas antes, habíamos visto Pedro, volvió la narrativa desde Saulo a Pedro, y habíamos visto que Pedro estaba cumpliendo con lo que el Señor le había mandado, apacentando las ovejas. Entonces él estaba visitando las iglesias y fortaleciendo con su visita, quizá con predicación, con palabras de ánimo, las diferentes iglesias que hasta allí había formado. Ahora, habían pasado por 2 lugares, vimos hace un par de semanas atrás. A ver si recuerdan estas 2 ciudades. Estaban más por el lado de la costa este, cerca del mar Mediterráneo. Jope era una. Lida, ahí está. Lida y Jope. En Lida sanó a alguien. No, a Dorcas la resucitó en Jope. Eneas, ahí está. En Lida sanó a Eneas, que era un paralítico, un hombre que llevaba 8 años postrado. Luego fue llamado a Jope. Se enteraron que estaba allí en Lida, probablemente llegaron las noticias de lo que había hecho, de la sanidad que había hecho con Eneas, y mandaron a llamar a Pedro a Jope cuando Tabita murió, ¿no? Dorcas. Y se va acercando cada vez más hasta la ciudad en la que lo vamos a ver hoy, que es la ciudad de Cesarea. La guía del Señor, más bien la soberanía del Señor, en realidad lo están encaminando hasta Cesarea para este evento importantísimo que vamos a ver hoy, que es lo que sucede en el capítulo 10. Y lo que vamos a ver en el capítulo 10 es básicamente a Dios obrando salvación de manera soberana y providencial, esta vez sobre gentiles. Ya habíamos visto el caso del etíope eunuco, ¿no? Que era gentil, pero ahora vamos a ver algo muy especial que está pasando en el capítulo 10. Y como recién decía Samuel, hay que prestar atención a las palabras, sobre todo cuando hay una que se repite, cuando ves una repetición de una palabra una y otra vez, sabes que eso es importante. Bueno, en el capítulo 10 hay una palabra que me llamó la atención su repetición, y es la palabra mientras. La palabra mientras se repite en varias ocasiones. ¿Y saben por qué creo que esa palabra es importante? Porque precisamente lo que estás viendo es a Dios obrando soberanamente en su plan redentor, y esa palabra mientras te muestra que Dios va orquestando todo. Porque está pasando esto y mientras Dios está haciendo otra cosa y mientras va pasando otra cosa, porque Dios está orquestando en simultáneo no solo eventos, sino está obrando en corazones simultáneamente. Entonces esa palabra mientras que se repite, la vamos a ir remarcando cada vez que la leemos. Y hay, por otro lado, mientras Dios está obrando en el corazón de Cornelio y su familia, también está obrando en paralelo en el corazón del apóstol Pedro, que él mismo Pedro había visto descender el Espíritu Santo. Bueno, primero en Pentecostés, ¿se acuerdan, no? Después de su predicación, había visto descender al Espíritu Santo. Después, seguimos hablando de Pedro, había visto descender el Espíritu Santo sobre los samaritanos, a los cuales Felipe les había predicado, ¿se acuerdan? En capítulo 8, creo que está en pantalla, capítulo 8, versículo 17. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. No te pasé
es 8:17. 8:17. Dice, está el 7 en pantalla, pero el 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Está hablando aquí de la predicación del Evangelio en Samaria, los medios judíos recibiendo el Espíritu Santo, y ahí de nuevo Pedro como testigo, ¿no? Y como digo, hermanos, los vamos a decir eventos, entre comillas, porque hoy estamos enfocados de lleno en la obra soberana de Dios para la salvación. Entonces vamos a decir, entre comillas, los eventos fueron encaminando a Pedro de Lida hasta Jope y ahora de Jope a Cesarea, que es una ciudad completamente gentil. Lo habíamos dejado a Jope a Pedro, a Pedro en Jope, hospedado ¿dónde? ¿Se acuerdan? En la casa de un tal Simón, un tocayo de él. ¿Pero qué oficio tenía? Era curtidor, exactamente, un oficio que para el judío ya en sí mismo era inmundo. ¿Por qué? Porque el curtidor trabajaba con pieles de animales muertos, o sea, para el judío eso era inmundicia. Y ahora finalmente el Señor lo lleva soberanamente desde Jope hasta Cesarea, que ya es directamente una ciudad habitada por gentiles, completamente habitada por gentiles. ¿Tenés el otro PowerPoint que te pasé sobre Cesarea? Les quiero mostrar, quiero hablarles un poco sobre qué pasa con la ciudad de Cesarea y por qué es tan particular en este caso. La ciudad de Cesarea fue construida por Herodes el Grande en el año, bueno, llevó varios años la construcción, entre el año 22 al año 10 antes de Cristo, ¿no? Entonces, era una ciudad, digamos, relativamente nueva acá, históricamente hablando. Tenía ahí apenas unos 100 años desde su fundación. Y se llama Cesarea porque Herodes se la dedicó, por así decirlo, de chupamedias en realidad, a César Augusto, como a manera de hacer como una especie de estrategia política, se la dedicó a Augusto César. Entonces por eso se llama Cesarea esta ciudad. Y era una ciudad, escuchen esto, romana. Una ciudad romana, las construcciones eran de estilo romano, estaba habitada por romanos, era una base política del gobierno romano, del imperio romano, aunque estaba en la provincia de Judea, estaba en pleno territorio judío, pero era una ciudad romana en territorio judío. 4 de estas ciudades habían. Otra era Capernaum, que siempre estamos viendo centuriones y personajes romanos también en el contexto de la historia de Capernaum. ¿Se dieron cuenta cuando leen los evangelios? Pero bueno, la cosa es que aquí... Hugo, ¿puedes apagarme la luz, por favor, de las 3 teclas, la de abajo, por favor? Para que puedan ver mejor. Ahí está, porque hay como una especie de silueta que se ve en el fondo del mar, ¿lo ven? Una silueta negra. Esto es una vista aérea hoy de lo que son las ruinas de la ciudad de Cesarea. Hay un par de fotos que las saqué de internet y hay otro par que las saqué yo cuando pasé por ahí. Es la primera de las ciudades que visité en Israel. Esto es también una vista aérea. Lo que ven ahí, que está a la orilla del mar, son las ruinas de lo que era el palacio precisamente de Herodes el Grande. Él vivía ahí. Lo que ven aquí en esta parte, en la parte inferior, era una pileta de agua dulce encima del mar con agua salada. Ese tipo de lujo se daba Herodes. La verdad es que no escatimaron en gastos para construir esta ciudad. Entonces, todo esto que ves acá, más esos cuadrados de ahí arriba que eran los jardines del palacio de Herodes, ese cuadradito que ves ahí en el centro, y arriba, si alcanzan a ver, es un anfiteatro de estilo romano construido también para los eventos políticos y los shows que los romanos tenían para su diversión. Aquí al costado tienen un hipódromo, ¿sí?, para las carreras de caballos y entrenamientos militares. A ver, esto es lo que se puede ver hoy, ¿sí? Los hallazgos arqueológicos de lo que fue Cesarea en aquel tiempo, pero sí estamos de acuerdo que no se andaban con chiquitas.
era a todo lujo, ¿sí? A todo trapo. Seguimos. Bueno, estas fotos sí las saqué yo, estas son del anfiteatro, ¿sí? Fíjense el estilo romano. Esto que ven aquí, que hay como una especie de escalones subiendo, es el escenario. La gente estaba sentada en el anfiteatro atrás y esto es el escenario donde sucedían los eventos y de fondo tenías el mar Mediterráneo. Miren qué lindo fondo para hacer shows, ¿sí? Con el mar de fondo. Seguí, pasá que esa no la muestres. No sé si ven las estatuas con poco pudor, pero fíjense, les quería mostrar esto para que vean el estilo romano. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad, está ubicada pero en el medio de la zona de lo que es Israel, la provincia bueno, más para el lado de Samaria, ¿no? Pero es territorio hebreo completamente. Y sin embargo lo que ves vas ahí y vos decís, esto es romano, son ruinas romanas, no tiene nada que ver con la arqueología o con lo que los judíos construían. Estatuas de estilo romano, esto es también, ahí ven una perspectiva, recién lo veíamos una vista aérea, pero ahí estaba el Palacio de Herodes, allí estaba, aquí al costado del lado izquierdo la pileta, hay algunas columnas de lo que era el antiguo palacio de Herodes el Grande, ¿no? Seguí, por favor. Ahí está, esa es la pileta, ¿no? O lo que quedó de lo que era su pileta de agua dulce en el medio del mar rodeado de agua salada, ¿no? Incluso te acercás a la pileta y podés ver un trabajo de mosaicos hechos con mosaicos tal vez de 1 centímetro por 1, chiquititos así, pegados uno por uno, miles con un diseño increíble. Bueno, aquí el hipódromo también, el lugar para carreras y para entrenamiento de caballo. ¿Alcanzan a ver los mosaicos ahí en el fondo, los diseños? Qué lástima que, bueno, no nos favorece mucho el proyector, no es de la mejor calidad, pero sí alcanzan a ver esos diseños de estilo romano, ¿no? Bueno, atrás se ve mejor. En la pantalla del fondo lo están viendo algunos. Bien, seguí, por favor. De nuevo, piletas, piscinas, toda la construcción es de estilo romano. ¿Hay algo más? Bueno, ahí eso es así probablemente, volvé al anterior, al dibujo. Probablemente así era se estima que era Cesarea, aquí en Hechos capítulo 10, ¿sí? Alcanzan a ver allí arriba, en la parte superior, el Palacio de Herodes, el anfiteatro allí arriba, y luego el puerto. Y este puerto era importantísimo, hablando de la economía, del comercio en este tiempo, era uno de los más importantes, el puerto de Cesarea. Era estratégico tanto para lo económico como para lo político y para el ejército, ¿no? Así que bueno, más o menos esto es Cesarea. Lugar grande, ostentoso. Ahora sí, ¿me puedes volver a prender la luz, por favor? Gracias, Hugo. Lo que les puedo decir de Cesarea es que es un lugar absolutamente gentil, donde Pedro nunca hubiera ido por iniciativa propia. ¿Pero por qué llegó ahí? Porque Dios lo llevó a Lida, porque los eventos que Dios estaba orquestando lo llevaron a Lida, y de Lida lo llamaron para que fuera a ver a Tabita, y en Jope, y de Jope lo llamaron para que vaya a Cesarea, ¿entienden? Es el Señor que lo está llevando poco a poco hasta una ciudad gentil o despreciable para un judío, ¿no? Y Pedro hasta acá está lleno, él y todos los apóstoles, ¿no? Y la mayoría de los judíos, estaba lleno de prejuicios hacia los gentiles. Y aunque ya vieron que desde el Antiguo Testamento hemos visto que Dios ya les había marcado ciertas reglas a su pueblo para que se mantengan ciertas conductas que los hicieran, que los muestre delante del mundo, delante de las naciones, como un pueblo escogido, para que ellos se mantuvieran en santidad, se mantuvieran en pureza como representantes de Dios, como pueblo de Dios. Y este era el fin de todas esas reglas de cuidados que el Señor les dio. Pero los judíos con el paso del tiempo fueron como llevando más allá las reglas
la ley, no solo la ley sacrificial, sino toda la ley ritual, los lavamientos, los cuidados con las comidas, etc. Y los terminaron convirtiendo en toda una serie de normas legalistas de las cuales Dios no había dicho nada. ¿Y qué pasó? Que con todas estas serie de normas que ellos mismos se imponían al cumplimiento, terminaron provocando en el corazón del judío un complejo de superioridad y una rivalidad con los otros pueblos, ¿entienden? Y por esto está esto de que los se querían juntar con los samaritanos, de que los gentiles eran inmundos, de que se creían, no sé, de alguna manera superiores, ¿no? Y hermanos, sin duda esto no es lo que Dios tenía en mente cuando les dio estas normas de purificación. La intención era la pureza, la santidad, el mostrarse un pueblo santo de Dios, no el mostrarse superiores de alguna manera. ¿Me siguen? Obviamente para nosotros aplica eso también. Si guardamos normas de santidad, no es para mostrar superioridad a nadie, sino para mostrarnos santos como pueblo de Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra forma de actuar, ese tiene que ser nuestro criterio cuando elegimos qué cosas hacer y qué cosas rechazar por causa de la santidad. No queremos llegar al legalismo como había llegado el judío. Entonces, la salvación prometida a los gentiles desde el tiempo de Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los profetas habían anunciado la llegada de Cristo, que iba a ser salvación para todas las naciones. Después el Señor Jesucristo los envía a predicar hasta el fin del mundo, ¿no? Y eso por supuesto incluye las naciones gentiles. A ver, si ustedes siguen la historia bíblica, la universalidad del Evangelio estaba anunciada desde el libro de Génesis. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto? ¿Por qué le costaba tanto al judío entender esta universalidad, entender que no son el ombligo del mundo para Dios? Por así decirlo, ¿no? ¿O qué habrían pensado cuando repasaban los dichos de los profetas? ¿O que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra? Y es muy probable que ellos llegaban a pensar que, bueno, si hay salvación para todo el mundo es porque el Señor tiene que hacer que el mundo se vuelva al judaísmo, ¿no? Habrán pensado ellos. Que se circunciden, que empiecen a vivir bajo las normas del judaísmo para poder ser parte. Pero precisamente este capítulo nos muestra que ese no era el plan de Dios. Dios quería que los gentiles sean salvos y que sigan viviendo conforme a su cultura, ¿no? Obviamente todo el paganismo y todo lo que no tenía que ver con la palabra de Dios, eso lo sacamos, ¿no? Porque si no, podríamos decir, pero bueno, en nuestra cultura se adora a Gauchito Gil, se adora a la difunta Correa, y no es esa la idea. Me van siguiendo, ¿no? Pero sí el Señor quiere, de los argentinos, por ejemplo, hacer un pueblo para sí, y no nos hace perder nuestra cultura, ¿entienden? Entonces, es lindo cuando visitas otras iglesias de otras comunidades, cómo ves la cultura de ellos y alaban al Señor y no pierden su cultura, su propia esencia, ¿no? Como nación. Entonces, acá en el texto hay al menos 3 actos divinos por medio de los cuales Dios rompió las barreras étnicas. Y también el Señor hoy, lo que quiero que veamos es que el Señor hoy sigue rompiendo las barreras aún de los corazones más duros. Dice en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren la particularidad de este hombre. Vivía en Cesarea, en esa ciudad romana de la cual acabamos de hablar. Cornelio, de hecho el mismo nombre, Cornelio era típico nombre romano, ¿no? Muchos romanos se llamaba Cornelio. ¿A qué se dedicaba? Era un centurión. Un centurión a cargo de una centuria. ¿Saben cuántos soldados tenía una centuria? ¿Cuántos?
No, no tenía 100. Eran 80 soldados, eran 80 soldados más 20 auxiliares. Había al menos 20 personas dentro de una centuria que no eran soldados. Pero bueno, era un grupo de 100 personas en total, ¿sí? Los centuriones estaban a cargo de 100 personas. Particularmente dice acá que la centuria, el centurión, la compañía, esta centuria, se llamaba La Italiana, nombre de pizzería, ¿no? Se llamaba La Italiana. Ahora, para una centuria son 100 personas, ¿no? 80 soldados y 20 auxiliares. 10 centurias o 10 compañías formaban una legión, ¿está bien? Esos son los términos que se manejaban en el ejército romano. Bueno, dice en el versículo 2 que este hombre era piadoso y temeroso de Dios. Entonces lo primero que se te viene a la mente es o sea, era un creyente, era un hijo de Dios. Y es interesante que este hombre había sido, no era un hijo de Dios, aclaro. Ahora vamos a ver lo que sucede con él. Pero cuando vos decís piadoso y temeroso de Dios, tiene que haber sido salvo. Porque mirá la conducta que tenía. En medio de toda esa cultura romana que era asquerosamente idólatra e impía, te encontrás a un centurión, a un hombre poderoso, un romano trabajando en territorio judío, porque vivía en Cesarea, era oriundo de Roma, pero vivía en Cesarea, que había escuchado de alguna manera sobre Dios. Y cuando digo había escuchado en Cesarea de alguna manera, ¿de dónde crees que puede haber provenido ese conocimiento? Del ministerio de Felipe, ¿se acuerdan? Felipe predicando desde Azoto, pasando por todas las ciudades de la costa, llegando hasta Cesarea, y ahí en Cesarea se había instalado Felipe, ¿no? No sabemos si lo escuchó de Felipe, pero había escuchado sobre Dios. Y lo que él escuchó de Dios le generó cierto temor. Ahora esta palabra que dice acá piadoso, en el versículo 2, piadoso, no quiere decir creyente. Es la palabra griega eusebes, que significa muy respetuoso. O sea que él adquirió conocimientos de lo que era de quién era el Dios judío, de lo que era la cultura judía, y despertó cierto respeto por Dios. Eso es lo que quiere decir. Era respetuoso de Dios y de las cosas que Dios pedía a su pueblo. Y tanto así que él había compartido sobre este conocimiento incompleto que tenía sobre Dios con su familia, porque dice piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, ¿no? Era un buen hombre, vamos a decir. Era un hombre moralmente correcto. Tanto que su familia lo seguía y lo acompañaba en este conocimiento de Dios. Y creo que durante la semana charlábamos con unos hermanos que un hermano me decía, mirá, si los de tu casa te siguen, debes estar haciendo las cosas bien, ¿no? Si los de tu casa te siguen, debes estar haciendo las cosas bien, en esto en la fe, ¿no? Tan buen hombre que dice que además hacía limosnas, o sea, era benevolente para con los pobres. Después más adelante vamos a ver que la historia cuenta y la palabra de Dios nos cuenta que él había financiado la construcción de sinagogas y oraba. En todo este combo vos decís, definitivamente tiene que ser un creyente, definitivamente tiene que ser un hijo de Dios. Pero saben, hermanos, no lo era. Cornelio está representando aquí, de alguna manera, a muchas personas que vos y yo conocemos, que llevan una vida piadosa, que llevan una vida moralmente correcta, pero todavía no han tenido un encuentro con Dios. Yo conozco personas que son buena gente, son vecinos correctos, son empleados respetuosos de sus patrones, cumplidores con los horarios, tratan a la gente con respeto. Se está perdiendo eso, lamentablemente, ¿no? Cada vez. Pero mucha gente realmente respetuosa, que tiene aún, lamentablemente, parece tener hasta mejor conducta que muchos cristianos. Viven de forma moralmente correcta. Esto es Cornelio. Pero sin la fe que salva. Porque al fin y al cabo, la fe no es por obras. La salvación no es por obras, sino por fe. ¿Me van siguiendo? Ni las buenas obras, ni
ni las prácticas religiosas, porque Cornelio era respetuoso de la persona de Dios y oraba y hacía limosnas. Ni las buenas obras ni las prácticas religiosas te salvan. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuál es el único camino al Padre? Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Las limosnas no lo llevaban camino al Padre, las oraciones no lo llevaban camino al Padre, pero es evidente, hermanos, que el Espíritu Santo ya estaba obrando en este corazón para su salvación. El Espíritu Santo estaba obrando en este corazón. Dios está iluminando el camino a la salvación para este hombre y para su familia. Dice en el versículo 3, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y fíjense que ahí utiliza la palabra devoto en el versículo 7, y no está hablando de que ese soldado necesariamente era un creyente. Tenía respeto y era obediente a la autoridad de Cornelio. ¿Entienden? Entonces, muchas veces esas palabritas nos hacen confundir, era piadoso, era devoto. No, era respetuoso de la autoridad. ¿Sí? A los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Entonces, Cornelio, miren, estaba en oración y ayuno, y Dios le manda un ángel con un mensaje para darle instrucciones claras. Oración y ayuno, hermano, dos cosas que muchas veces ni los cristianos hacemos, con vergüenza. Pero insisto, la piedad no le alcanzaba para llegar a Dios, pero sí aquí el Espíritu Santo ya está haciendo una obra en el corazón de Cornelio y está convirtiendo, como dice el profeta, ese corazón de piedra en uno de carne y lo está preparando para el encuentro con Pedro. Escuché un predicador sobre este tema que decía por qué, y se preguntaba por qué el mismo ángel no le dio las instrucciones o no le predicó el Evangelio, como un paréntesis, ¿no? Porque la predicación del Evangelio es un privilegio que se nos ha dado a nosotros. Que ni los ángeles lo tienen, hermanos. El Señor nos ha concedido a nosotros el privilegio de predicar el Evangelio. El ángel solo le dio las instrucciones para que vaya al encuentro de Pedro, donde iba a escuchar el Evangelio. Entonces, en este primer punto, lo que quiero que veamos es que para derribar barreras, Dios trabaja en el corazón de aquel que va a escuchar el Evangelio, que es lo que está haciendo en el corazón de Cornelio. Dios trabaja en el corazón de la persona que va a recibir el Evangelio. Entendamos, hermanos, que para un Dios que es soberano como lo creemos, no hay ningún tipo de encuentro que sea una casualidad. ¿Entienden? No hay ningún tipo de encuentro que sea una casualidad, que vos puedas tener con otra persona. No es casualidad, sino orquestado por un Dios que tiene el control de todas las situaciones. ¿Amén? Ahora, cuando vos te encuentres frente a esa situación en la que entendés que el Espíritu Santo te está diciendo, prediqué el Evangelio, hablá, hacelo. No tengas vergüenza, no tengas miedo de hablarle de Cristo a alguien. Acordate que es Dios el que orquesta los encuentros. Acordate que además, según estamos viendo aquí, es Dios el que prepara los corazones aún antes de la llegada del mensajero. Porque entonces uno tiene miedo, pero me va a rechazar, Y tal vez sí, pero escúchame, Dios se encarga de preparar los corazones, vos no te preocupes. Vos cumplí con tu función de mensajero y andé y llevá el mensaje. Y si sabés, a veces esos que les llamamos citas divinas, simplemente suceden y vos te das cuenta, en el momento el Espíritu Santo te muestra que son encuentros que Dios orquestó.
Hay veces que vos los preparás de antes, que vos, no sé, tal vez invitás a una persona a comer a tu casa, decís nos vamos a juntar en tal o cual lado intencionalmente para predicarle el Evangelio. Eso está buenísimo. Como ya lo estuviste planeando vos con las intenciones de predicar el Evangelio, lo que podés hacer también de antemano como parte de tus planes es orar. Señor, prepará el corazón, anda preparando, así como preparaste el corazón de Cornelio para el encuentro con Pedro, prepará el corazón de tal o cual persona con la cual sé que me voy a juntar, sé que voy a tener un encuentro para que esté listo para recibir el Evangelio. Dios prepara los corazones de los oyentes. Dios hace esa obra en los corazones de quienes van a escuchar el Evangelio. Pero por otro lado, Dios también, y esto es re importante, Dios prepara el corazón del mensajero que va a llevar el Evangelio. Y esto es re importante, hermanos. Ahora en postura de mensajeros, Dios necesita preparar mi corazón también para poder ser un instrumento limpio y útil en sus manos para compartir este mensaje. Y estaba ya trabajando en el corazón de Pedro. Y dice en el versículo 9 que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: ¿tenés hambre, Pedro? Matá y hacete un asadito, ¿no? Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, ¿no? Leo el versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, de nuevo la palabra mientras, está sucediendo algo en paralelo, mientras estaba la cocinera allí preparando vaya a saber qué, el Señor estaba aquí obrando en la azotea en el corazón de Pedro. Y empieza este proceso que en realidad no empieza, ya había empezado, porque ya lo vemos, ya había estado en Samaria, ya había impuesto sus manos para que reciban el Espíritu Santo los samaritanos, entonces ya el Señor había hecho que Pedro fuera bajando las defensas poco a poco, ¿no? Ya había, estaba hospedado en casa de un curtidor, ¿no? Que eso ya era un montón para él. Que dice que este Simón Curtidor que se hospedaba junto al mar, hay algunos comentaristas que dicen que la sal marina era precisamente muy útil para la curtiembre, ¿no? Pero el corazón de Pedro ya no es el mismo y está en pleno proceso de cambio. Dios está haciendo que Pedro baje las defensas. Y hermanos, yo creo que el Señor tiene que hacer algo con nuestros corazones porque muchas veces nosotros mismos levantamos barreras, sean sociales, étnicas o lo que sea, a manera de rechazo de ciertas personas. Como si fuéramos nosotros más dignos que otros del Evangelio, ¿no? O aún muchas veces utilizamos palabras despectivas para referirnos a ciertas personas. Y ay, si el Señor nos dijera, si pudiéramos ver que son personas que el Señor va a salvar, nos agarraríamos la cabeza y diríamos: perdón, Señor. Perdón por haberle llamado así, es alguien a quien vos estás limpiando. ¿No? Que el Señor nos ayude a trabajar eso en nuestros corazones. Y de nuevo la palabra ahí en el versículo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿no? Los mensajeros enviados por Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro iba subiendo a la azotea, y mientras le preparaban la comida, le sobrevino la visión. Todo esto son cosas que van pasando en paralelo, el Señor está orando. Así como en el corazón de Cornelio, ahora en el corazón de Pedro que tiene que llevar, ¿no?
Y dice en el versículo 10 que tenía una lija bárbara. Y le sobrevino un éxtasis. No sé, no creo que hayas llegado a tener tal hambre que empieces a divagar, pero seamos sinceros. ¿No, ¿estás de acuerdo conmigo con que el hambre te cambia la conducta? Cuando tenés hambre te pones medio hostil, no sé. Pero bueno, encima dice la hora novena, que es la hora, sería como las 12 del mediodía para nosotros, ¿no? Era el mediodía, era la hora del almuerzo. Tuvo hambre y le sobrevino, dice la palabra de Dios, un éxtasis. Acá la palabra éxtasis significa que su mente fue llevada a otro lado. O sea, el cuerpo de Pedro seguía en la azotea, pero Dios tomó la mente de Pedro y lo llevó a ver esa visión, por así decirlo, ¿no? Y era una visión que precisamente estaba desafiando los prejuicios que Pedro tenía. ¿Cómo fue la visión? Un lienzo que descendió del cielo con todo tipo de animales. Ustedes saben que la ley judía impedía, decía que hay ciertos animales que son limpios y ciertos otros que son inmundos. De estos podés comer, de estos no. Hay aves limpias, aves inmundas. Hay mamíferos limpios, mamíferos inmundos. Pero en este lienzo había de todo. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿tenés hambre? Sí. Matá y hacete un asado. ¿Sí? Matá y hacete una buena comida. Eso es básicamente lo que pasó. Y escucha esa voz de Dios que le dice, mata y come, y le ordena, mata y come, Pedro. Dale, come. ¿Y Pedro qué le responde? Señor, no. Bueno, ¿quién se atreve a decirle que no al Señor? Bueno, tenía hambre, qué sé yo. No usen el hambre como excusa para pecar, ¿eh? Pero no lo hizo de rebelde. Pedro no lo hizo de rebelde. Pedro estaba, ¿cómo decirlo? Pedro estaba chipeado para obedecer la ley. Entonces cuando le bajan toda su vida desde chiquito, Pedro supo que había ciertas cosas que no se comían porque eran inmundas, porque al Señor no le gustan. Y ahora baja y la voz del Señor le dice, Pedro, come. Yo te doy permiso, es más, te digo que mates y comas. El Señor diciéndote, tenés que hacerlo. Pero yo jamás hice eso. No lo tengamos por rebelde a Pedro, ¿no? Ponete en el lugar, insisto, no se me viene otra palabra, estaba chipeado para obedecer la ley. Yo te voy a decir cómo se sentía Pedro cuando le pidieron que coma un animal inmundo. Se sentía como un bautista cuando le piden que alce las manos para adorar. ¿Cómo te suena? Estaba programado por años para comportarse de una manera y el Señor le dice, pero eso no está mal, ¿no? Y Pedro no puede, no, Señor, yo nunca lo hice. ¿Entienden? Ahora lo entendemos más a Pedro, listo, ya nos pusimos en el lugar de Pedro. Versículo 15. Volvió a él la segunda voz y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, 3 veces se le ofreció, Pedro, comé, le dijo Dios. Y Pedro, no, Señor, yo jamás comí nada de eso. Y en realidad lo que el Señor le está queriendo enseñar es que Él purifica lo que para Pedro es inmundo. Que lo que le está diciendo es que no hay razones espirituales para no comer tal o cual carne, ¿me entienden? De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto hablando de la comida, ¿no? Entonces Dios en realidad no le está queriendo enseñar una lección. La lección de Dios va más allá de la comida, ¿me entienden? Está queriendo derribar los prejuicios de Pedro. Y dice en el versículo 17, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que Dios me está pidiendo que coma animales inmundos, ¿no?
estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, Pedro no entiende la visión de forma literal, ¿no? Literalmente, Dios me mostró que santifica a los animales inmundos para que yo los pueda comer. Eso, hasta ahí lo entendió, ¿no? Y mientras Pedro estaba meditando en esto, o sea, Dios seguía trabajando en el corazón de Pedro y ya estaban los soldados tocando la puerta de parte de Cornelio. ¿Sí? Llegan estos hombres enviados por Cornelio y llaman a la puerta, soldados romanos, enviados por Cornelio, gentiles, al justo y judío Pedro, a decirle, vení que nuestro jefe te llama, ¿no? Y el Espíritu le muestra a Pedro, anda. Mientras ellos llegan, el Señor le está diciendo, vos tenés que ir, porque esto proviene de mí. Yo lo estoy haciendo. Entonces Pedro, sin duda, la verdad es que no lo duda, aunque todavía no lo entiende, pero no sabe cuál es la implicancia espiritual, pero sí se para y va con ellos, dice en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Vieron? El Espíritu le dijo, levántate y anda con ellos. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Esto lo estoy orquestando yo, Pedro. Y hermanos, a ver, Dios estaba preparando el corazón de quien iba a recibir el Evangelio. Ahora Dios está preparando el corazón de quien va a entregar el Evangelio. Y yo estoy convencido que nosotros, hermanos, como mensajeros del Señor, necesitamos una transformación en nuestra manera de pensar antes de ir y predicar el Evangelio. Necesitamos que el Señor mismo derribe prejuicios religiosos que nos hacen creer de alguna manera superiores. Porque por un lado sí decimos, no, porque no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y somos todos igualmente pecadores, pero a la hora de encontrarte con una persona que por prejuicios vos normalmente no hablarías con tal o cual persona. ¿Por qué? Y porque tiene una mala vida, porque se viste de cierta forma, porque utiliza cierto vocabulario, no te juntarías ni hablarías con él. Que el Señor derribe esos prejuicios, porque a ellos también es enviado el Evangelio. No voy a entrar de lleno en este tema porque este de lleno va a ser el tema de la semana que viene, ¿sí? Esto es solamente la mención de que necesitamos como mensajeros que Dios prepare nuestros corazones. Sí, que Dios prepare el corazón del que va a recibir, pero que Dios prepare mi corazón como mensajero también. ¿Me siguen? Y Pedro se levanta y va. Pedro obedece a pesar de la confusión. Dice en el versículo 21, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, Pedro haciendo entrar romanos, los hospedó en casa de un curtidor. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vieron que sí, efectivamente el Señor está trabajando, el Señor está derribando los prejuicios del corazón de Pedro, ¿vieron? Solo que él no se da cuenta. Él todavía se cree muy judío, pero ya impuso manos sobre samaritanos, se hospedó con un curtidor, hospedó romanos, y no se da cuenta que el Señor ya está cambiando su corazón. Pero lo está haciendo, ¿no? Sabemos que lo está haciendo. Pasan la noche ahí, se levantan al otro día para salir de camino a Cesarea. Y dice la palabra de Dios que Pedro tomó hombres que lo acompañaran. Y saben, está en pantalla capítulo 11, versículo 12.
no sé si estará, en Hechos 11:12, ¿no? Dice que, bueno, está ahí al lado igual. Qué fiaca, qué fiaca dar vuelta a la hoja. Tan dependiente de la pantalla. Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Dice que Pedro se fue con 6 hermanos y más adelante dice que eran varones judíos, se les llama los fieles de la circuncisión. O sea, estos que Pedro se trajo eran judíos fieles. O sea, no él era el único judío entre medio de todos los gentiles, sino que se trajo 6 varones judíos a los cuales se les llama los fieles de la circuncisión. O sea, muy ortodoxos, muy respetuosos de la ley ritual, de todo lo que es, de todas las normas del judaísmo, ¿no? Entonces, mucha gente en las cuales el Señor estaba obrando. Y es probable que los haya traído como testigos. Entonces, según entendemos ahí cronológicamente, llegaron tarde de noche los soldados, se hospedaron allí, salieron temprano a la mañana, caminaron todo el día, una distancia que son más o menos 51 kilómetros desde Jope hasta Cesarea, pasaron la noche en alguna aldea en las afueras de Cesarea, porque no sé si vieron en la última foto que Mari puso hace rato, que la ciudad tenía muros y aún tenía como una especie de... se me viene zanja, pero no, es más como un... ¿Cómo se llama? Estaba como rodeada por agua, ¿no? Que eso es una manera de protección, como un fuerte, ¿no? Como una fosa, una fosa alrededor, gracias, una fosa alrededor de los muros, exactamente. Y en las afueras había aldeas y otros poblados. Entonces, se hospedaron afuera y a la mañana del segundo día entraron a la ciudad. Eso es más o menos el orden cronológico como se entiende acá. Y sucede entonces esto precioso que dice en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Y más Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntar... Qué poco tacto que tiene este Pedro. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Que en un ataque de Gutiérrez, ahí Cornelio con buenas intenciones, pero no con mucho conocimiento, le dice, bueno, mirá, la verdad es que un ángel me mostró que te tenía que mandar a llamar. Y Pedro le dice, y a mí un ángel me mostró que tenía que venir. Y aquí estamos, básicamente, ¿no? Y se postra y como que lo adora, ¿no? Y Pedro le dice, no, yo no soy Dios, levántate, yo soy un hombre como vos. No me adores. Cosa que ya como habíamos visto en la sanidad de Enea y en la resurrección de Tabita, Pedro, lo vimos como ejemplo en la predicación pasada, Pedro siempre le daba la gloria a Dios en todo lo que hacía, ¿no? No se quedaba con ningún tipo de mérito ni gloria para él. Y entra en la casa de un gentil. ¿Sí? Esto lo convierte inmediatamente por la ley judía en ceremonialmente impuro. Pisó la casa de un gentil y bajo la ley judía Pedro estaba ceremonialmente inmundo. Y entra y encima hay una reunión de gentiles que Cornelio había convocado. Y básicamente les dice, ustedes saben que me desagrada mucho estar acá. Básicamente, es eso lo que les dice. Que ni a palo hubiera venido, pero Dios me mostró que no es malo. Qué locura, ¿no? Qué poco tacto. Pero bueno, a pesar de... Miren, aún en esto tenemos una lección, que a pesar de lo brutos que somos a veces para hablar, el Señor nos usa, ¿no? A pesar de que a veces no tenemos la capacidad de seleccionar las palabras correctas, aún así el Señor nos usa. Pero
más razones para darle la gloria a Él, ¿no? Entonces Pedro entiende por fin el punto de la visión. No se trata de animales, se trata de los gentiles, ¿sí? Para esto el Señor me trajo, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Entonces, como que Cornelio tampoco sabe muy bien para qué tenía que venir Pedro, lo único que dice es, mirá, Dios me dijo que te llame, lo vi en una visión, te llamé, le hice caso a Dios, vos sabrás para qué viniste, ¿no? Pero sí hay algo que los dos tenían claro, y es que Dios estaba orquestando ese encuentro. Para algo nos quiere, porque Dios nos reveló a los dos, Dios está planeando algo en este encuentro. ¿Y qué más que una predicación del Evangelio? Pedro, ¿para qué Dios te da semejante, creo yo, la más grande de las citas divinas que hay en la Escritura? No sé si hay otra más grande que esta. ¿Para qué lo juntó? Y para que les prediques el Evangelio. Y acá viene, hermanos, una presentación ejemplar del Evangelio de parte de Pedro, breve pero poderosa. No le faltó ninguno de los elementos del Evangelio. Miren, le dice en versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mirá lo primero que le dice, Jesús es el Señor. Se le presenta a Jesús como el Dios encarnado. Eso es elemental para predicar el Evangelio, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo como Señor, porque ningún hombre común puede salvar a ningún otro hombre. Amén. Solo uno que es Señor de todo. Cristo Señor, Cristo el Hijo de Dios, Cristo Dios hecho carne. Versículo 37. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Le presenta a Jesús como un hombre con corazón de siervo y con una vida perfecta. ¿Verdad? Así tenemos que predicar a Cristo precisamente. Cristo una vida perfecta, Cristo en completa inocencia, el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo por causa de su santidad, por causa de su pureza. Es esa santidad lo que lo hace apto a Cristo para poder quitar el pecado del mundo. Versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Es el evangelio que predicamos. Cristo murió en un madero. Y ahora aquí le muestra el Cristo crucificado. Como Pablo les escribe, ¿cuál es el evangelio que predicamos? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, que Cristo murió una muerte sustituta. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todos los pueblos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después de que resucitó de los muertos. ¿Cuál es el elemento del evangelio que le presenta acá? El Cristo resucitado. Cristo resucitado. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, mas ahora Cristo ha resucitado. ¿Por qué tenemos esperanza de una vida eterna? Porque Cristo vive. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sabes qué le predicó? El juicio venidero. Se acerca el juicio. Cristo va a ser juez de toda la tierra, como dice en el libro de Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Miren todos los elementos del evangelio. Frase tras frase. Cristo Dios encarnado, Cristo el corazón de siervo, cuya vida fue perfecta, Cristo murió una muerte sustituta, Cristo resucitado, juicio venidero para aquellos que no creen,
Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y al final la invitación, tenés que creer en este Cristo, del cual, ¿sabés? Esto que te estoy contando no es idea mía. Lo dijeron todos los profetas. Y hay perdón de pecados para todos los que creen en Jesús, con fe. Todos los profetas lo anticiparon. Cristo es el cumplimiento de las profecías, de la salvación prometida a Adán, del cuadro del arca de Noé, del cuadro de los sacrificios del templo, de cada elemento del tabernáculo, de cada palabra dicha por los profetas. Cristo es el cumplimiento entero de la profecía. Y todo aquel que cree por fe tiene salvación. ¿Y sabes qué pasó? Y este evento principalmente creo yo que este último párrafo creo que termina de derribar las murallas de preconceptos religiosos. Mientras aún hablaba Pedro, de nuevo la palabra mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y se quedó unos días más en casa de un gentil. Y quiero terminar, y esto es lo último, hermanos, y con esto ya cierro, con algunas implicaciones importantes de lo que acabamos de leer. Hay una cosa que me gustaría que derribar un preconcepto religioso aquí. Que uno trata cuando va a predicarle a alguien de ponerse en el lugar del Espíritu Santo y vos tenés que hacer la oración de fe, tenés que hacer la oración de fe, tenés que hacer la oración de fe, y que si no repetís esta oración no vas a ser salvo, ¿no? Y como queriendo forzar a la persona que haga la oración de fe porque así vas a ser salvo. Hermano, la obra es del Espíritu Santo. Primero. Segundo, vos lo ves acá, Pedro, haciendo alguna invitación. Bueno, el que quiera de los que están aquí presentes recibir a Cristo como su Salvador, levante la mano. Repita esta oración conmigo. ¿No? Eso no pasó. Voy a hacer un paréntesis. No está mal invitar a la gente a que haga una oración. ¿Sí? No es que está mal eso. No quiero ser tampoco religioso para el otro lado. Pero entendamos que no es la oración, no es el repetir una oración lo que salva a la persona. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Lo que vos ves acá es un grupo de personas que estaban escuchando que Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó al tercer día, se va a sentar como juez de vivos y muertos. Y todo el que cree en Él con fe tiene la vida eterna. ¿Y sabés qué hizo esta gente? No repitió una oración, ni levantó la mano, ni pasó a ningún altar. Esta gente creyó con fe en Jesús. Mientras Pedro, y todo eso pasó mientras Pedro hablaba. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, Pedro no había terminado su sermón. La gente entendió quién es Jesús. La gente puso su fe, creyó, es Jesús la salvación. Jesús murió y resucitó y es juez. Y tengo que creer en Él, yo creo en Jesús. Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento fueron salvos. Y no fue una oración, fue la fe en Cristo, hermanos. Fue la fe en Cristo. No obligues a las personas a hacer una oración. Podés invitarlos. ¿Saben por qué? Insisto, no es tan mal la oración, porque muchas veces la oración es una confirmación de esa fe. ¿No? No lo ves al etíope tampoco orando, nada.
Hizo una declaración con su boca al etíope eunuco, ¿se acuerdan? Creo que Jesucristo es el Señor. ¿Qué hizo? Creyó con fe. Entonces, es otro preconcepto religioso que nos han metido, que tenés que prácticamente obligar a la persona que haga la oración de fe. Vos tenés que predicar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en esos corazones. Sé que es muy loco lo que estoy diciendo, ¿eh? ya están todos rajándose las vestiduras. En el momento en el que creen son salvos, hermanos. Y el Espíritu Santo, como pasó con tu vida, en el momento en que creíste, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y Dios permitió la manifestación visible del Espíritu Santo a través de los que estaban allí. ¿Qué pasó con ellos? Hablaron en lenguas. Y estaba Pedro y estaban estos 6 fieles de la circuncisión, judíos, que dijeron, vieron la manifestación visible del Espíritu Santo viniendo sobre gentiles y dijeron, wow, ¿también el Espíritu Santo es para los gentiles? Sí, Señor. Y evidentemente también los gentiles son salvos por la fe en Jesús. Y la pregunta que se le vino es prácticamente la misma que también que al etíope. Aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y si crees de todo corazón, bien puedes, ¿no? Fue la respuesta de Felipe. Creo que Jesucristo es el Señor. Y es lo que estaba pasando con estos hermanos. Si ellos creyeron y el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué impide que sean bautizados, que puedan dar testimonio de su fe? Y nada. ¿Qué hizo Pedro? Vengan al agua. ¿No? Les dio la bienvenida a la familia de la fe y al pueblo de Dios y los bautizó para testimonio, ¿no? Y de esta manera, hermanos, Dios confirma esta última parte del plan de salvación de capítulo 1, versículo 8, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A cada pueblo y nación, incluyendo gentiles. El camino al cielo no es el judaísmo. El camino al cielo no es ser bautista. El camino al cielo no es ninguna práctica religiosa. El camino al cielo es creer con fe en Jesús. Cuando Jesús en Mateo 16 declaró la forma en la que él iba a edificar su iglesia, no sé si se acuerdan. Tú eres Pedro, le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando sobre sí mismo, que él iba a ser el fundamento sobre el cual la iglesia iba a ser edificada, su obra, él como fundamento y su obra redentora. Y le dijo, y a vos te voy a dar las llaves. Y de ahí que todo el mundo se lo imagina a Pedro ahí paradito a la puerta de entrada, como un portón doble, ¿no? de la entrada al cielo, y Pedro con las puertas en la mano. Con la llave, perdón. Pedro con las llaves en la mano. Y vos fíjate, yo no sé si en todo este proceso hasta aquí, hermanos, observaste cómo Pedro fue abriendo las puertas a la expansión del reino. Cómo abrió la puerta en Jerusalén y en toda Judea ese día del día de Pentecostés, cuando predicó y descendió el Espíritu Santo. No solo sobre ellos, sino sobre los que creyeron también, ahí en Jerusalén, en Judea. Como Pedro abrió las puertas en Samaria, después de la predicación de Felipe, y el Espíritu Santo llegó a estos medio judíos, porque tenía que ser predicado en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y allí vino Pedro con las llaves que el Señor le dio, e impuso sus manos sobre los samaritanos, y los samaritanos recibieron al Espíritu Santo. Y ahora viene Pedro con esas llaves que el Señor le dio, y abre la puerta del reino de Dios o del Evangelio hasta lo último de la tierra, confirmando la venida del Espíritu Santo sobre gentiles y bautizándolos, ¿entienden? Dándole la bienvenida oficial, diciéndole ustedes son parte también. Pero lo más hermoso, hermanos, es este muro que el Señor está derribando. Este muro religioso enorme que el Señor está derribando.
Y Pedro tenía que ser testigo. Y un grupo de judíos también, para después llevar las noticias como lo vamos a ver en Hechos capítulo 11. Pero hermanos, acá este capítulo, el 10, nos enseña que Dios es soberano en la salvación, Dios es imparcial en la salvación. Dios prepara al inconverso, trabaja en el corazón del inconverso, pero trabaja también en el corazón del mensajero. Y después envía su Espíritu Santo confirmando su obra. Pero todo lo hace el Señor. Mientras esto pasa, está pasando esto, y mientras esto pasa, está pasando esto. ¿Y sabes? Todo eso lo orquestó el Señor. ¿Qué mérito nos vamos a llevar? La salvación es del Señor. Y en su nombre recibirán perdón de pecados todos los que creen en Él. Dice en el versículo 43, el remate de la predicación de Pedro. En su nombre, en el nombre de Jesús, recibirán perdón de pecados todos los que creen en Él. Entonces, hermano, eso tenemos que predicar. Así de completita y cortita y concisa como la predicó Pedro. Pero bueno, primero dejemos que el Señor rompa las barreras, las que nosotros tenemos en nuestro corazón, que nos hacen a veces excluir a la gente del amor y del mensaje de Cristo por prejuicios. Que seamos, me ayudan con la música, que seamos un instrumento dispuesto. Así bruto y sin tacto como Pedro. Y el Señor lo usó para salvación y nos puede usar a nosotros también. Así de brutos como somos. No te quedes bruto, capacitate igual, Estudiá la palabra, conocé, querés estudiar, inscribirte en el seminario, lo que digo es que no lo uses como una excusa para, no, pero yo no sé nada, a mí el Señor no me puede usar. Sí te puede usar. ¿Cómo te va a usar? Y proclamando el mensaje así con claridad, como Pedro. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó al tercer día, está sentado en el trono para juzgar y da salvación a todo aquel que cree. ¿En cuánto resumí el Evangelio? Y obviamente, hermanos, si esto de alguna manera va a llegar a ser significativo para nuestra iglesia como cuerpo en Cristo, sabemos que, como Pablo les escribió a los Gálatas, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, ni argentino ni extranjero, ¿verdad? Todos nosotros fuimos alcanzados cuando estábamos lejos. Y ahora fuimos hechos parte del pueblo de Dios. Entonces, hermanos, que este mensaje podamos, así con esta claridad, que el Señor nos dé la capacidad también de bajar barreras, que Él derribe las barreras que hay en nuestros corazones, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinción, sin clase social, sin manera de vestimenta, sin formas de hablar, y todos esos prejuicios que cada uno sabe que tenemos, ¿no? Ponemos de pie.